Nicolás Gutiérrez, de la FAO, una referencia internacional en la materia, uruguayo, que ha estudiado con nosotros y que ahora está brillando en la FAO en Roma, muestra claramente en su trabajo publicado en Nature, Ecology and Evolution, que mientras que los países desarrollados están manteniéndose, se han ocupado ahora, hace un tiempo, de venir a los países en desarrollo y usar su flota obsoleta y sobrecapacitada para, de una u otra manera, afectar nuestros recursos. Hay un aumento de las capturas en los países en desarrollo, hay un aumento del esfuerzo pesquero, clarísimo, y hay una disminución de los rendimientos. Esto es clarísimo desde los 70. Y estas tendencias en los países de desarrollo, muy diferentes a los países desarrollados, nos envían una señal de alerta, una alarma, porque la mayoría de esas pesquerías hacen alusión a nuestros países, obviamente, y en especial a muchas pesquerías artesanales. ¿Por qué? Porque la tendencia de crecimiento de los patrones de explotación se inició desde los 50, desde la costa hacia mar adentro, de tal manera que ahora hemos llegado a los máximos rendimientos pesqueros, aún en aguas internacionales, lo cual hace que necesitemos tomar medidas urgentes, no solo los países ribereños, sino también en cuanto a aguas internacionales, donde veremos que la gobernanza es bastante débil. Como les decía, la situación en pesquerías artesanales, que es uno de los temas que nos ocupa en esta charla, es muy importante, es un tanto débil, es preocupante en cuanto a que implica una cantidad de cosas como vamos a ver ahora. Las pesquerías artesanales implican relativamente poca inversión en capital, baja tecnología, capturas para venta, pero estamos hablando del 40% de las capturas mundiales. Estamos hablando de 90 millones, de esas 90 millones de toneladas, un 40% de las capturas. Estamos hablando de más de 40 millones de pescadores y 400 millones, ahora más, de dependientes. Y lo que es muy importante, estas pesquerías juegan un rol sustancial en cuanto a contribuir a seguridad alimentaria, nutrición en nuestros países, lo cual hace que con todo ese conjunto, número de pescadores, consumo de combustible mucho más bajo, una cantidad de un número de mano de obra muy importante, una menor mecanización, hace que tengamos en las pesquerías artesanales más empleo, menos capturas, menos descartes y menos consumo de combustible. ¿Por qué esta situación está tan débil, tan sensible a nivel mundial? Porque las pesquerías no son fáciles de manejar y esta no es una excusa política. Las pesquerías son sistemas social ecológicos, y hago la referencia a social ecológico, pues el término socioecológico no es el correcto, ya lo marcó Ostrom varias veces, en donde tenemos recursos, tenemos usuarios que son los pescadores operando desde un punto de vista artesanal, pero con nexo con la industrial, y tenemos un sistema de gobernanza que históricamente ha sido demeritado, dejado de lado, y esta conjunción de los tres sistemas, desarrollado notablemente por la Premio Nobel, antes por supuesto por Folke, Berkes y otros, pero consolidado por Elinor Ostrom, esa mujer estupenda, intelectualmente sensible y excelente, que decía claramente, algunas políticas gubernamentales han acelerado el agotamiento de los recursos, y no solo pesqueros, sino forestales, y tan solo miren la Amazonía.
Entonces, otro componente muy clave en esto es que los usuarios de los recursos no han sido tomados en cuenta. Por tanto, tenemos un problema grave que hace al caso de los recursos naturales renovables en general y de las pesquerías en particular. Pero estoy hablando de gobernanza. ¿Y qué es gobernanza? Pues bien, antes se decía que el manejo de pesquería será manejar a los recursos. Luego se dijo que el manejo de pesquería será manejar a los usuarios. Pero nada de esto es gobernanza. En realidad, lo que se trata de gobernanza es de un concepto muchísimo más amplio que manejo, donde tenemos en manejo herramientas técnicas que resolvemos problemas, cuota de captura, tallas mínimas, etc. Pero cuando tenemos de gobernanza, estamos hablando de algo mucho más complejo, que dice relación con las estructuras, los procesos, las reglas y las tradiciones, algo muy importante, que dan forma a la acción colectiva, que dan forma a las acciones no solo individuales, sino colectivas por las cuales las sociedades comparten el poder y toman las decisiones. Entonces tenemos grandes objetivos, normas, valores y principios que la sustentan. Gobernanza es mucho más que manejo. Gobernanza es mucho más que gobierno. Gobernanza es mucho más que gobierno en cuanto a gobierno como figura institucional, a veces de corto plazo. Entonces, la gobernanza, como se ha suscitado últimamente, la débil gobernanza, y acá tengo algo relativo a Sudamérica, pero es a nivel mundial, ha minado nuestros ecosistemas. La institucionalidad inestable, la exclusión de los pescadores, las ausencias de políticas de Estado y las ausencias de esquemas policéntricos en cuanto a que múltiples órganos de gobierno interactúan, no se pelean, interactúan, llamemos Dinama Dinara, aunque me esté grabando, es un ejemplo, interactúan para crear y ejecutar reglas y promover la acción colectiva con un fin de equidad intergeneracional. Acá no estamos hablando de coyunturas de momento y de negociaciones de poder, y no estamos hablando de esas coyunturas de corto plazo, sino que estamos hablando de políticas de Estado, idealmente. ¿Qué ha llevado esa débil gobernanza? A pesca ilegal, ayer vieron en la tele, a pesquerías sobreexplotadas o colapsadas, a desempleo y a un deterioro de los ecosistemas. Estamos rompiendo la equidad intergeneracional. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Y esto no es poesía, esto es una realidad. Entonces, lo que tenemos con todo esto es un grave problema que tenemos que enfrentar y no tenemos que ser políticamente correctos. Y el que es políticamente correcto quizás sobreviva más que yo, pero no va a tener la conciencia tranquila. Lo que estoy diciendo es que en pesquería artesanal, la propia FAO, en publicaciones del último quinquenio, propone directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca artesanal y pequeña escala, que lo uso como sinónimo, para erradicar la pobreza y para asegurar la capacidad alimentaria. Palabras muy bonitas. Dentro de este esquema, o sea, está bien la FAO en plantearlo, pero nosotros como países signatarios tenemos el deber de llevarlo a cabo. Entonces tenemos dentro de este marco de las directrices de la FAO, una gobernanza de los recursos como de uno de los factores fundamentales para lograr el desarrollo social, el empleo, el trabajo decente
igualdad de género y avatares contra el cambio climático, que existe y no es demagogia. ¿Qué principios claves tenemos en estas pesquerías? Como les dije, buena gobernanza es el principio 1 establecido a nivel mundial. El enfoque participativo, objetivos múltiples y no excluyentes. Escalas apropiadas, y voy a mostrar. Principios precautorios, donde la ciencia, y orgullosamente lo tenemos que decir, está jugando un rol fundamental con el COVID. Se acordaron de nosotros. Ahora la ciencia está jugando un rol que inesperadamente no había jugado en nuestro país y en muchos países del mundo. En pesca lo vamos a jugar. Un manejo adaptativo, ¿qué quiere decir? No hay palabras escritas en piedra, talladas en piedra. Esto es adaptativo, esto es mejorable. Y en ese contexto, ¿qué estamos hablando por buena gobernanza? Estamos hablando de principios de largo plazo, de políticas de Estado, de responsabilidad, transparencia, sensibilidad, que esa gobernanza sea equitativa e inclusiva, que respete la ley, obviamente que sea participativa y sea efectiva y eficiente, lo cual vamos a ver que no es tan así. ¿Quién está involucrado en la gobernanza? Pues bien, en un sistema social ecológico como el pesquero, tenemos a los pescadores fundamentalmente, tenemos en el gobierno a ministerios de pesquerías y de ambiente, espero que les suene esa analogía quizá para el futuro, a consejeros, donde el papel de las ONGs, no tanto quizás aquí, pero lo ha jugado un rol importante a nivel mundial, investigadores, la academia, dependientes de la pesca, armadores, patrones, ¿por qué no intermediarios y comerciantes? Y un esquema de control y vigilancia a partir de la Armada y Guardacostas que tiene un rol fundamental desde el punto de vista de gobernanza del sistema pesquero. Lo acaban de ver ayer en la televisión, me vino como anillo al dedo. Teníamos 17 barcos, pero esto no es de ayer. Esto es de que tengo memoria y soy bastante más viejo que ustedes. En una reunión de pesca artesanal estábamos con los pescadores artesanales en Punta del Diablo y los directores de INARA. Y me dice, Omar, me dice Robert, un pescador de Punta del Diablo, ¿de qué me estás viniendo a hablar de enfoque ecosistémico y pesquería? Si ves 10 barcos allá enfrente y los veíamos. Eso es una débil gobernanza. Eso es un ejemplo de una pésima gobernanza. Y ahora, al ampliar nuestras aguas, tenemos el deber de vigilar, porque esa es nuestra soberanía, esa es nuestra riqueza y la riqueza de nuestros hijos y nietos. Esa es la equidad intergeneracional que yo estoy hablando. Y por ello el sistema de gobernanza es bastante más complicado que este simple gráfico. ¿Qué modo de gobernanza tenemos? Uno centralizado, el control estatal. Estoy siendo muy simple para los 45 minutos de charla. Estoy abreviando. Una cogobernanza que implica cogestión, cooperación entre los usuarios, fundamentalmente, y el gobierno, y una autogestión, de la cual vamos a ver ejemplos. En el comanejo, cogestión, se dice comanejo, pero en realidad debería decirse cogobernanza, pero lo utilizo como sinónimo ahora. Tenemos que los pescadores artesanales, la DINARA y otros asesores, como los que ya mencioné, comparten de una u otra manera la autoridad y responsabilidad en el manejo de los recursos. Este es un sistema claro y prístino de gobernanza porque se ha demostrado, la brillante Elinor Ostrom lo demostró, que los esquemas verticales top-down, centralizados, donde el gobierno dicta pautas desde un escritorio, han sido nefastos. Entonces, no incluir a los pescadores en el manejo y gobernanza de los recursos es un error capital.
En ese contexto, la gobernanza sirve para entender, para justificar y para consolidar aspectos técnicos de manejo como asignación de derechos, planes de manejo, monitoreo, control y vigilancia y evaluación de los recursos. De tal manera que el triángulo mágico de comanejo lo integran los pescadores artesanales organizados, las instituciones estatales en un marco policéntrico, no de discusión, sino de cooperación, y las instituciones de consulta técnica, donde la UDELAR, la Facultad de Ciencias, todas las facultades, la UDELAR en general ha jugado un rol protagónico en el aspecto pesquero. Ahora bien, hay un problema, como lo dije, dentro de los ejemplos fundamentales, y me van a disculpar porque la literatura está en inglés y lo voy a explicar de todas maneras, donde hay un ajuste institucional del sistema social ecológico, o SES. ¿Qué quiere decir este ajuste institucional? Que tenemos un sistema social, por un lado, y estamos, perdónenme la interrupción, este es un espacio interdisciplinario. Yo soy ecólogo, pero acá hay una cantidad de otras disciplinas que están escuchando esta tarea. Y esta charla y los resultados que muestro no son el resultado de Mar de Feo, son el resultado de grupos de investigación interdisciplinarios o multidisciplinarios que llevan a conocimientos emergentes a través de la interdisciplina. Entonces, tenemos un sistema social donde el ajuste social refiere a la congruencia entre las instituciones y los atributos del sistema social. El ajuste ecológico refiere a la congruencia entre las instituciones y los atributos del sistema ecológico. Y ahí llegamos a lo que llamamos ajuste institucional, que es estos dos ajustes sociales ecológicos con la debida articulación con las instituciones contribuyen a la sostenibilidad. Este ajuste institucional, estoy hablando de papers publicados hace un mes, a través del brillante Graham Epstein, de un colega que está trabajando con nosotros y que ha publicado varios trabajos, Jeremy Pittman y Derek Armitage. Este ajuste es el que debemos lograr. Y estas escalas se van haciendo cada vez más difíciles, como muy bien lo decía Ostrom, cuando pasamos de tribus indígenas que han manejado los recursos en forma extraordinaria, o pequeñas unidades campesinas, rurales, o grupos pesqueros pequeños, cuando pasamos de individuos a grupos de países. No es lo mismo manejar un recurso en la Coronilla Barra del Chuy que manejar la merluza, ¿verdad? Yo sé que hay argentinos escuchándome, pero no van a estar de acuerdo conmigo que no es lo mismo. Entonces tenemos una cantidad de cosas. Esa complejidad, esa coordinación de actores y factores relevantes llega a un máximo con la inoperancia, en muchos casos, de los organismos de Naciones Unidas, donde no se pueden manejar recursos como los atunes o como otros, de la misma manera que manejamos un recurso nacional. No es culpa de la institución per se, no me estoy lavando las manos, pero sí es muy difícil llegar a acuerdos internacionales porque hay muchos intereses. Entonces, lo que tenemos es un marco anidado, policéntrico, de gobernanza, donde cada uno de los aspectos anidados de ese sistema contribuyen a reforzar el manejo de recursos naturales que van desde las normas de uso y costumbres, y por favor no se minimice esto, que es clave, hasta la legislación nacional, organizaciones regionales de manejo, terminando a nivel global por las guías, por ejemplo, de la FAO, que les acabo de mostrar. Ejemplos. Escalas relevantes.
Con el grupo de trabajo y trabajando con la INARA y la facultad hemos desarrollado concepto de unidad funcional de manejo ecosistémico pesquero, donde en algunas pesquerías artesanales de Uruguay estamos generando unidades de comanejo, donde hay zonas de manejo de los recursos y zonas prohibidas a la pesca, zonas núcleo, de tal manera que estamos tratando, ojo, esto no es el cuento de Blancanieves, no es como dice mi profe Castilla, una rosy picture. Acá lo que estamos mostrando aspectos positivos. Todo esto tiene problemas, pero más vale publicar y hacer que después arrepentirse y guardar un trabajo en el cajón de un escritorio. Entonces, lo que tenemos aquí es zonas de manejo, zonas de conservación y contendiendo, como lo hemos hecho en la Coronilla Barra del Chile, otros usos como el turismo. Lo que estamos hablando aquí, señores y señoras, tengo que ser políticamente correcto, es hablar de conservación y manejo. No estamos hablando solo de manejo, no estamos hablando de conservación versus manejo, no estamos hablando de Dinama versus Dinara, estamos hablando de Dinara y Dinama. Y eso tiene que quedar claro. Entonces, lo que tenemos acá es importante contender con manejo y conservación. Y acá tenemos qué escalas relevantes. Esta es la anotación de ayer, estos señores de acá. Estos piratas de acá, que están en este gráfico, no existen desde ayer, existen de hace mucho. Entonces, lo que tenemos que contender es que si bien hay stocks e interdependencias entre flotas, y si bien tenemos una flota de altura, una flota industrial, tenemos flotas artesanales en Uruguay y en Argentina, tenemos flotas internacionales que cada vez se adentran más, con o sin razón, tenemos flotas piratas, lo que tenemos es que nuestro marco de gobernanza y de manejo debe trascender el análisis de los recursos solo en su faceta de dinámica poblacional. Y las estructuras de gobernanza deben ser lo suficientemente sólidas para cuidar el patrimonio nacional. Se está diciendo muchas veces, por suerte, con orgullo, que la ciencia es soberanía. Nunca lo escuché tantas veces en mi vida de que apareció el COVID en nuestro país. Y vayan mis felicitaciones personales a Rafael Ray y a todo su grupo. En ese sentido, nosotros tenemos que demostrar que la gobernanza también es en pesca porque es un recurso complicado. Y lo que tenemos de gobernanza tenemos que trabajarlo no solo a nivel de individuos, no solo a nivel de región, no solo a nivel de país y no solo a nivel de la macroregión, sino a nivel, trabajarlo ya a nivel internacional y tenemos que incidir como país en la gobernanza, en la FAO y en Naciones Unidas para contender con estos problemas. Un ejemplo que estoy trabajando en un libro que he terminado de redactar ahora. Anchoveta, la pesquería más importante del mundo. Estamos hablando de 6, 7, 12 millones de toneladas. Para ponerlos en perspectiva, piensen en Uruguay con sus 60.000 toneladas. Estamos hablando de 6 millones de toneladas. Y aún al día de hoy hay disputas en lo que es el marco de gobernanza de la anchoveta, porque al día de hoy no hay un análisis conjunto de un marco de gobernanza en Perú que una los reglamentos operativos pesqueros de la flota artesanal con la de mayor escala. Está en desarrollo. Entonces, el sistema de gobernanza está tratando de afianzarse y estamos trabajando con colegas peruanos en un trabajo al respecto. Por tanto, vean del ejemplo que les puse del arroyo Pando, el primero, de la Coronilla, pasando por la zona común de pesca argentina-uruguaya, hasta la anchoveta. Entonces, estos marcos de gobernanza en pesca artesanal son muy importantes.
¿Cómo se producen los cambios en gobernanza? Los cambios en gobernanza se pueden producir por shocks sociopolíticos. Este trabajo estupendo, publicado hace 2 semanas, de un gran colega y un extraordinario científico como Stefan Helsich de Chile, junto con Carl Folk, que ha sido coautor con nosotros de varias publicaciones. Dice, bueno, hay shocks sociopolíticos que propenden a los cambios de gobernanza. Y voy a dar un ejemplo de pesquería artesanal. Estos shocks sociopolíticos generan la ventana de oportunidad para los cambios en los regímenes de gobernanza. Y a partir de esa evaluación de modos adaptativos de gobernanza con resistencias, conflictos, etc., se puede llevar a regímenes alternativos, en donde se puede consolidar la gobernanza con un marco institucionalizado, estabilizado, que nos hace bien a todos. Estos shocks políticos se dio en Chile. Y el ejemplo que se provee en ese trabajo extraordinario por Stefan Helsich se dio por el final de la era Pinochet. A partir de ahí se generaron fenómenos en cascada en donde se generó una ventana de oportunidad y así los pescadores artesanales, sindicalizados, asociados, trabajaron junto con los científicos para modificar las leyes, las políticas de gobernanza, de tal manera que al día de hoy, con muchos errores, es miope decir y criticar los errores y no proponer algo alternativo. Por supuesto que hay errores, como en todas las pesquerías del mundo, pero es un legado extraordinario de un ejemplo en donde hoy las pesquerías artesanales y los usuarios se han empoderado y son partícipes del régimen de gobernanza a través de la cesión de derechos de uso territorial. Esos derechos de uso territorial en Chile que empezaron con un rol protagónico de mi profesor querido Juan Carlos Castilla y ahora está siendo seguido en forma extraordinaria por Stefan, implicó una enorme, una avidez por generar granjas en el mar. ¿Qué quiero decir? Zonas territoriales donde las comunidades pesqueras tenían derechos de acceso y trabajaban con el gobierno para la implementación de planes de manejo en pesca artesanal. Las comunidades pesqueras se sienten empoderadas, se sienten seguras, hay políticas de Estado y por tanto hay posibilidad de proyectar a corto, mediano y largo plazo. Yo he sido partícipe de esto desde estudiante. Fui a estudiar a Chile 1 año y medio en el 87 con mi profe, Castilla. Y ahora veo con orgullo que Stefan, uno de los mejores investigadores del mundo en la materia, está siguiendo esto. Entonces, es algo saludable, más allá de los errores que tengan y que solo una visión miope puede centrarse en ellos. Claro que se están reconociendo errores, pero se está acá reconociendo potencialidades. Uruguay, no hubo un shock en el cambio de la gobernanza luego de una dictadura. El shock o el cambio no fue un shock, fue mucho más gradual, pero el cambio importante se dio a partir del 2005. El cambio en la estructura de la gobernanza con la nueva administración, en ese caso de Vázquez, no lo estoy politizando, estoy diciendo los hechos tal cual han sido. Desarrolló una ley de pesca participativa, donde yo fui testigo de una cantidad de reuniones que fueron propendiendo hacia el comanejo como modo de gobernanzas y hacia la creación de consejos locales de pesca, integrados por pescadores, gobierno, municipalidad y su prefectura, es decir, sistemas policéntricos de acción colectiva. Hemos trabajado mucho más en el caso de la almeja amarilla, pero hay varios ejemplos, como en Piriápolis, donde ha trabajado muchísimo Micaela Trimble, Pablo Pucci y la Dinara, en San Gregorio de Polanco. Han trabajado una gran cantidad de colegas
en el desarrollo de esa gobernanza. Hay una cantidad de publicaciones, muchas de ellas lideradas por estudiantes y colegas. Y luego de 15 años, lo que tenemos, por supuesto, es que esa iniciativa participativa y cogobernada derivó en un enfoque ecosistémico y un comanejo que están incluidos en la ley de pesca nueva, aún en reglamentación por causa de no tan agraciadas. Y luego, lo que tenemos son consejos locales de pesca con una gran replicación a nivel nacional, tenemos cerca de 10, y va a seguir creciendo, y en la medida de las posibilidades que se pueda, yo creo que va a tener una respuesta muy positiva. Se ha usado la ciencia para evaluar este desempeño, no son palabras como las que estoy dando yo ahora. Y ha habido difusión de prácticas en el país contendiendo con conservación y manejo. Y también criterios de zonificación relacionados con el primer ejemplo que les mostré de manera participativa. Pero participativa no en los carteles o los titulares de los diarios, participativa en forma efectiva. De lo contrario, es pura palabra como el fracaso de Galápagos, que también hemos publicado. Pero tenemos, primero, shocks. Pinochet, Chile. Segundo, cambios de administración. Pero hay un ejemplo extraordinario, varios a nivel mundial, que no podemos demeritar, que es el ejemplo bottom-up, el ejemplo disparador desde las bases, como sistemas consolidados de gobernanza. Un ejemplo que trabajé muchos años, porque como saben yo viví en México, en Yucatán, es la pesquería de langosta, donde a la entrada de esa pesquería, de la comunidad de pescadores de Vigía Chico, uno ve este cartel: trabajo, respeto y confianza, fortaleza de la alianza. Está dicho todo. Ahí los campos de pesca que les voy a mostrar ahora están heredados y son transferibles dentro de la comunidad. Esto no lo inventó el gobierno mexicano los apoyó. Esto viene desde hace 70, 80 años y fue creado en una forma bottom-up por la comunidad, porque hay capital social, hay cohesión comunitaria, hay liderazgo, hay cumplimientos de normas, se priva la calidad sobre la cantidad. Entonces, ese capital social, ese sentido de pertenencia, ha llegado. Estos son los campos de pesca familiares, acá está mi profe Castilla, estas son las sombras con que se capturan las langostas, a que la pesquería llegó a estar certificada mundialmente. Y otro ejemplo muy similar, en Baja California, este trabajo realizado por mi ex estudiante y querido amigo Mauricio Castrejón, mostró que esos campos de pesca, con una iniciativa típica bottom-up por parte de los pescadores, ha sido el gran incentivo para la gobernanza y para desarrollar emprendimientos de largo plazo. Estos ejemplos, puedo dar muchos, hay derechos de uso territorial y las mariscadoras en Galicia y las trabajando hace cientos de años, no es un ejemplo que haya promovido el gobierno, sino que ha sido promovido desde las bases, con grupos muy organizados que generan parques de cultivo en forma de granjas en el mar. Ahora, todo esto han sido palabras muy lindas, pero esto hay que ponerle números. Así como estamos poniendo números al COVID, tenemos que ponerle número a todo esto. Estamos en un espacio interdisciplinario y estamos atacando sistemas sociales ecológicos. Realmente, para manejar estos sistemas sociales ecológicos, tenemos que contender a un enfoque social ecológico. Y para eso, para evaluar este tipo de éxito del sistema y no quedarnos en palabras bonitas, tenemos que recurrir
a los 4 pilares de la sostenibilidad. No voy a reparar en los ejemplos que le voy a dar ahora, pero tenemos indicadores ambientales y ecológicos con sus metas, objetivos e indicadores en los planes de manejo, indicadores económicos como estrategias de comercialización, productos de valor agregado, indicadores sociales. Por eso me estoy quedando bastante más pelado de lo que era trabajando con científicos sociales. No, mentira. He descubierto muchas cosas, he aprendido muchísimo trabajando con científicos sociales, en donde se busca aumentar y mantener empleo, etc. Entonces tenemos 3 indicadores, pero nos falta, obviamente, el indicador de gobernanza. Entonces aquí tenemos 4 pilares de sostenibilidad. Acá tenemos que trabajar, y por eso me siento orgulloso de dar esta charla en un espacio interdisciplinario, para no quedarnos en palabras, para trabajar como grupos fortalecidos desde un punto de vista multidisciplinario que propongan herramientas emergentes que propendan a la interdisciplinariedad. Los indicadores no alcanza con la ciencia, como decía un colega, western, la del oeste. No me gusta ese término, no me gusta, porque la usa todo el mundo. Entonces, no alcanza con la ciencia y el conocimiento científico. Lo que tenemos que integrar y la forma de evaluar estos sistemas sociales ecológicos, también, señores y señoras, es a través de la integración de los pescadores en muestreos participativos y de evaluar a través de herramientas robustas y objetivas percepciones por parte de los pescadores. Es a través del conocimiento científico y el conocimiento tradicional y la generación de múltiples fuentes de información que nosotros podemos evaluar en forma objetiva, inambigua y robusta el desempeño de los planes de manejo y el desempeño de los sistemas de gobernanza. Así llegamos a lo que hemos publicado con otros colegas en los últimos años, y es a marcos de resiliencia multidimensional. No puedo reparar en esto, pero sí quería dejarle el aviso. Tenemos resiliencia ecológica, social, económica y en la gobernanza. Y en la gobernanza, ¿cuál es la capacidad de respuesta del corto plazo del sistema de gobernanza? El ejemplo de la almeja, después de mortandades masivas, o etcétera, o después de un tsunami. Ustedes saben cómo respondió Japón y cómo respondió Haití. Y en el largo plazo, ¿cuáles son las instituciones a generarse o las adaptaciones que se den en el largo plazo, más allá de generar instituciones artificiales para ocupar empleo dado a conocidos? Instituciones efectivas, instituciones que propongan, instituciones que innoven, instituciones que propongan apuestas de gobernanza para mejorar esa resiliencia a largo plazo. Y así se puede evaluar. ¿Cómo evaluamos a nivel mundial el comanejo? Esto fue hecho hace muchos años, 9, pero tiene vigencia, a juzgar por todo lo que se está usando, por suerte. Y también esto ha sido mi enorme legado, fortuna, y de haber tenido estudiantes y amigos como Nicolás Gutiérrez, que lideró este paper publicado en Nature, en donde evaluamos a nivel mundial cuál era el desempeño de la cogobernanza. No nos quedamos en palabritas, evaluando miles de documentos y varios atributos y varios indicadores de éxito, y a lo que llegamos es a que el comanejo, la cogobernanza participativa, ayuda a proponer no solo pautas de manejo, sino de conservación de la biodiversidad, porque los atributos más importantes a nivel mundial
en el éxito pesquero y de su gobernanza fue el capital social, la cohesión y el liderazgo, digamos, la presencia de cuotas individuales y derechos de uso territorial de una u otra manera, y áreas protegidas, pero no áreas protegidas en el papel como el caso fracaso de Galápagos. Lo estoy diciendo en forma cruda porque hemos publicado varios artículos sobre Galápagos. Entonces, lo que tenemos es una combinación de aspectos sociales, ecológicos y pesqueros que conforman ese sistema de pilares de la sostenibilidad a nivel multidisciplinario para generar herramientas interdisciplinarias, y aquí surge otro concepto importante que es el de redundancia. No alcanza con una sola medida, sino con varias medidas aplicadas simultáneamente. Al mismo tiempo, los casos mostraron que estar pintado en la ley un lindo marco de comanejo no alcanza. Decir que hay en la ley o que hay asesoramiento científico no alcanza si los pescadores no están convencidos de lo que vamos a hacer y de lo que vamos a trabajar con ellos. En ese contexto, quiero reparar en esta figura también del paper de Nature, que la parte artesanal, la parte costera de aguas continentales, no funciona tan bien con respecto a la industrial, porque la industrial es más fácil de manejar en aguas de zona económica exclusiva porque son menos. Entonces, los resultados de la pesca artesanal, donde tenemos miles de pescadores, son muy heterogéneos y dependen del capital social. Lo que sí es importante marcar es que cuanto más atributos de comanejo tengamos, mayor será la probabilidad de éxito en la gobernanza pesquera. Y reparo lo que dije anteriormente para tratar el ejemplo de Chile. Y no estoy hablando de un caso que pueda contar o no. Estoy hablando de 1, 2, 3, 4, 5 papers liderados por Stefan Helsich en las mejores revistas del mundo, en uno de los cuales tuve el honor de participar. Los análisis cuantitativos de largo plazo y de las percepciones de los pescadores, no estoy hablando de ir a sacar muestritas, no lo digo en el sentido peyorativo, sino que estoy hablando cuando se le está hablando a los pescadores, muestra que del acceso abierto en la época dictadura en Chile a una gobernanza participativa comanejada de las áreas, pasamos de sobreexplotación a explotación sostenible, a una conducta participativa, a cumplimiento de regulaciones, aunque vamos a ver que no tanto ahora, y a una mayor diversidad. Esa mayor diversidad se reflejó, por ejemplo, en estudios en pesquerías de arrecife. Se demostró que estas áreas protegidas de comanejo, áreas comanejadas, perdón, por los pescadores y el gobierno, tenían más fauna explotada, tenían más especies no explotadas, más abundancia de recursos no explotados, mayor riqueza de especies, comunidades faunísticas más diversas, de tal manera que esas áreas de comanejo logran la meta de conservación, porque existe un sentido de pertenencia de las comunidades pesqueras a esas áreas. De tal manera que se ha logrado demostrar que esas áreas de comanejo tienen una equivalencia a las áreas de no tocar. Entonces, es muy importante esto porque podemos contender conservación con manejo. Y en el año pasado, se propuso por parte de los científicos chilenos algo que venimos hablando para Uruguay hace tiempo y no estamos descubriendo la pólvora, pero ellos a veces son más agresivos publicando y demostrándolo ante el gobierno. En lograr esquemas de certificación local. Hay algunos documentos producidos en Uruguay. ¿Qué quiero decir? Que aquella producción artesanal, local, donde hay una conservación de la biodiversidad, sea reconocida a través de esquemas de certificación locales. Y esto es muy importante. El último artículo de Stefan
publicado hace meses, fue un poco más allá y demostró a través de análisis de response ratios, que fue el que usamos nosotros hace un tiempo en Fish and Fisheries, que los servicios ecosistémicos mejoran cuando hay sólido cumplimiento de las normas, lo cual no ha sido así en todas las pesquerías de Chile. Entonces, tenemos mayores servicios de aprovisionamiento, háblese alimento, mayores servicios culturales. ¿Qué quiere decir? Las áreas de cogobernanza mejoraron el capital social, los beneficios sociales. Piensen en los beneficios sociales de nuestros pescadores artesanales y tendrán una idea. Mejoraron sistemas de recreación, piensen en el turismo más la explotación, no el turismo versus explotación, y hay un caso positivo en la Coronilla Barra del Chuy. Y servicios ecosistémicos de apoyo, en cuanto a que hábitat y riqueza de especies en esas áreas, AMER, son las áreas de manejo y explotación de recursos pesqueros artesanales bentónicos. Por tanto, no son solo palabras lindas. Hay números que lo están sustentando. Y además de los números hay percepciones de los pescadores. Vamos a ver algunas contras ahora. ¿Cuál es el manejo en Chile? Área de explotación. Estamos hablando de 4.000 kilómetros de costa. Zonificación como la que tenemos nosotros, pesquerías artesanales y pesquerías industriales. Esa asignación de áreas a las comunidades pesqueras, estamos hablando de casi 1.200, aunque hay muy pocas operativas en estos momentos por diferentes razones. Estamos hablando también áreas de reservas, áreas marinas protegidas, y estamos hablando de parques nacionales. Este es, digamos, sería el desiderato. Esto sería ideal, pero no se está cumpliendo cabalmente, pero hay un propósito de largo plazo de cumplirlo. Ahora hay límites. Hay problemas y ustedes lo saben y no me puedo reparar en todos los problemas. Preferí ser asimétrico y volcarme en aspectos positivos que son constructivos y no aspectos negativos, criticando sin proponer. Entonces, ¿qué límites hay en la gobernanza? La pesca ilegal. Pesca no declarada, no documentada. Entonces, hay cambios en modus operandi de las flotas y hay inoperancia, incapacidad y ausencia de presupuesto para la vigilancia que espero que cada vez tomen más conciencia al respecto. Los países como los nuestros, el nuestro, tienen poca capacidad de monitoreo, control y vigilancia. Les estamos gritando de un helicóptero. Por favor, hay problemas comunes en alta mar y esos problemas comunes se dan en alta mar como en zonas costeras. Y este paper, hecho por gente que ha venido a Uruguay, que trabaja con gente de Uruguay como Néstor Maceo, Micaela Trimble, Henry Kosterblom, está viniendo a Uruguay, habla claramente de que la gobernanza debe ser sólida para esta solución y menciona un efecto de deterioro de los índices de gobernanza. Con Nico también los usamos en nuestro paper en Nature. No los copiamos, los complementamos. En un índice de gobernanza donde tomamos en cuenta aspectos de corrupción, de desarrollo humano, hay índices, capacidad regulatoria de gobierno y Estado de Derecho. Y por tanto, lo que se ha visto es que esos índices de gobernanza están cayendo en el tiempo y este problema es tan grave en aguas internacionales como en aguas litorales. Y para mostrarles que también es en aguas litorales, voy a recurrir a dos ejemplos. Una querida colega de Chile con quien publicamos un artículo el año pasado acerca de la Blue Economy, que eso es harina de otro costal, pero que es una muy linda palabra que no se ha hecho
mucho al respecto, que es el aumento de la pesca ilegal en Chile. O sea, todo lo bueno que les dije, ahora les digo que hay partes malas. En el sur de Chile, en pesquerías de king crab, donde hay una cantidad de transbordos, es una linda figura, pero que está sustentada con números, de captura en el mercado negro, de transbordos a buques factorías o a buques madre, donde se está dando todo esto y donde está todo documentado y sustentado, no por carteles y pancartas, sino por números científicos. Y en el otro caso, publicado hace muy poco también por Stefan y otros colegas, Stefan Hesse de Chile, es otra de las herramientas que yo le mencioné para evaluar la gobernanza. Esta vez en el caso de percepciones, que hemos trabajado para algunas pesquerías de Uruguay con científicos sociales. Esta es la merluza de Chile. Las percepciones se dan, y fíjense aquí, que el 92 a 100% de los pescadores de merluza en pesca artesanal en Chile cumplen con las medidas temporales o de los artes de pesca. Y que solo el 3% cumple con los límites de la cuota. Y tienen una cantidad de motivaciones para la non-compliance. Tiene una cantidad de motivaciones que trascienden, que van hasta el aspecto de legitimación, porque consideran la inadecuación de algunos montos de cuotas. Entonces, vean qué complicado es el sistema y cuán complicado puede verse en el tiempo. Y que esto, que yo les pintaba antes como un ejemplo extraordinario, como el chileno, está sujeto, por supuesto, a errores, pero también lo publican. Entonces, hemos hecho a nivel de Uruguay, a nivel en América Latina, que fue parte de mi premio Pew, también con mi querido Nico, con mi profe Castilla, con mi querido Leo, Ignacio, Gianelli, Gastón y colegas de Galápagos y amigos y de México. Estudio a largo plazo para cuantificar estas tendencias. 30 años de la pesquería loco en Chile, ahora 20 años de la cooperativa de langosta que les mostré, 30 años de Uruguay, donde Gastón, Ignacio y otros colegas, y Leo, por supuesto, han jugado un rol fundamental, y acá pongo de manifiesto el rol de oceanógrafos. Aprendí mucho de Leo. No sabía nada. Los biólogos podemos talentear y sacar algún gráfico de oceanografía, pero si no está Leo no se hace nada. Lo que quiero decir es que el grupo, el equipo, competencias, multidisciplinariedad para generar conocimientos emergentes. Gastón Martínez trabajando con los pescadores, una cantidad de cosas, pero hay largo plazo, hay estudios que demuestran que en algunos casos fueron positivos y el otro, como Galápagos, fue un desastre y no me da el tiempo de contarlo. ¿Por qué? Porque era una ley extraordinaria, era un marco de gobernanza extraordinaria, pero simplemente no le servía a los pescadores. No estaban compenetrados, no estaban convencidos de ese marco. Ahí todo falla. Y para peor había pesca ilegal. Entonces, no alcanza con las leyes en el papel, no alcanza con los numeritos, no alcanza con las percepciones. Es una mezcla de todo. Percepciones, conocimiento científico, conocimiento tradicional, gobierno, pescadores, academia. ¿Es complicado? Es muy complicado, pero se puede realizar. Algunos pasos: identificar a las partes interesadas, hacer una buena negociación entre las partes, definir objetivos e insertarlos en un plan de manejo, diseñar políticas para lograr los objetivos, pero no políticas quinquenio dependientes, no políticas que a esto se lo dejo delegado a la próxima administración, total, mis números dan bárbaro. Es una vergüenza que estemos hablando de esa forma. Tenemos que tratar de generar políticas de Estado, tenemos que implementarlo y tiene que haber un adecuado monitoreo, control y vigilancia con una discusión en ámbitos participativos. ¿Qué quiere decir mi último mensaje?
es un proceso adaptativo. Lo que hoy digo que la almeja y yo me maté con la almejita y ahora todos inventamos y descubrimos la almejita de la barra del Chuy, mañana puede desaparecer en un santiamén. Entonces, tenemos que trabajar constantemente para tratar de perpetuar ese equilibrio, ese sistema de comunicación y ese propósito de equidad intergeneracional que no debe perderse nunca. No alcanza con decir, como dijeron muchos empresarios nuestros, el dinero lo reinvierto en molino de viento, o el dinero lo reinvierto no, lo guardo en mi banco de Suiza y listo. No me importa, eso es equidad intergeneracional. No, son recursos naturales, renovables, como decía Elinor Ostrom, y por tanto tenemos el derecho y el deber de conservarlos. Entonces, más allá de estos problemas, estoy convencido que la gobernanza es la gran esperanza para el uso de los recursos, de nuestros recursos costeros, en forma sostenible y sustentable, no solo para el país, sino para América Latina y para nivel mundial. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Omar. Dejamos este espacio en blanco de donde van los aplausos. Y bueno, digo, bueno, hay mucho para digerir de esta casi hora de conceptos. Creo que vino muy bien el tema de los ejemplos que pusiste. Y bueno, te comento algunas preguntas que algunas ya fueron contestadas, y por supuesto que muy bien, muy bien explicadas sobre los criterios que deberían prevalecer para la administración, el manejo de los recursos, pero también cuando se habla de comanejo, también desde el punto de vista del consumidor, desde el que está adquiriendo productos, digo, bueno, ¿cómo es que se para un consumidor ante todo este panorama? Y algo que también comentaban, si había experiencias de comanejo en pesquerías industriales. ¿Tuviste algún ejemplo? Ya lo respondí, ¿no? La evaluación mundial con Nico, las pesquerías industriales comanejadas son menos, pero son más exitosas. Hay ejemplos en Argentina extraordinarios en cuanto a sistemas de participación de las empresas. La Vieira en Argentina, pesquería industrial, es una de las mejores pesquerías de Vieira a nivel mundial y hay números que lo afirman. No lo estoy inventando yo. Entonces, la pesquería de anchoita en Argentina, aún con sus problemas, está certificada. Tienen un sistema de monitoreo, control, vigilancia, evaluación extraordinario. No estoy tratando de quedar bien con los argentinos. Simplemente estoy diciendo la verdad. Estoy sustentando los números. Hay muchas pesquerías industriales. Con respecto al consumidor, no me podía detener a hablar de la cadena de valor. Pero por supuesto que integra una parte importante y como saben fui miembro del Marine Stewardship Council, donde el consumidor juega un rol protagónico a la toma de decisiones. El sector post-captura es muy importante y es otro de los actores que la FAO está teniendo en cuenta para generar esquemas de co-gobernanza. Entonces, creo que es importante. Es buena la aclaración porque solo hice énfasis en un componente del sistema social ecológico. Si me metía en sistema post-captura, no terminaba ni pasado. Pasame las difíciles. A ver, Leticia, no sé si ustedes tenían alguna Sí, más. a mí me llegó una pregunta que me gustó. Me parece que a Omar también. Y dice así: ¿hay evidencia de los efectos del cambio climático en las pesquerías de pequeña escala para Uruguay? Bueno, con mi maestro Leo Ortega hemos publicado varios papers. Bueno, uno de los legados de los profesores ya viejos como yo es ver brillar a estudiantes, a Leo lo gradué,
Y bueno, él ha tenido un rol protagónico en muchos de nuestros artículos, hemos publicado. Y la semana pasada hemos publicado un review con Bárbara Franco y mi querido amigo Alberto Piola de Argentina en Climatic Change, donde documentamos en forma fehaciente el efecto del cambio climático en pesquería de pequeña escala, particularmente la almeja amarilla. Pero todo se ve venir como que no va a ser solo para esa almeja de aguas frías, sino para otro tipo de recursos. Y el que esté interesado que me escriba, que le mando inclusive el artículo de la semana pasada, y salió otro artículo que me costó muchísimo trabajo, y me quedaron 2 hojitas, y soy uno de los 90 autores, en el IPCC. No voy a ganar el Premio Nobel de la Paz, pero por lo menos publiqué ahí. Entonces, el IPCC sacó un libro muy grande con 6 capítulos, y en uno de ellos fui invitado amablemente por una colega argentina, Valeria Guindar, para contribuir, y ahí está documentado el efecto de tropicalización y el efecto del cambio climático en pesquerías artesanales del Uruguay, complementado por trabajos hechos por colegas brasileños en cuanto a percepciones. Una colega Gasalla, que ha trabajado muchísimo al respecto, y bueno, creo que es una buena pregunta y hay una cantidad de material. El que esté interesado se lo puedo enviar. Eso hace que no es el caso, como se decía algún político, le duelen los juanetes si es el cambio climático. No, tenemos números para rebatirlo, donde sea y ante quien sea. Chamandú. No sé si tienen alguna otra pregunta. Creo que alguien había hecho una pregunta también sobre los recursos, cuando se hablaba del ejemplo de Chile, que se hablaba de especies de alto valor, en pesquerías de alto valor, si eso, digo, bueno, si eso es aplicable a todas las pesquerías, digo, porque hay muchos ejemplos de comanejo donde hay una influencia de que el producto que se está manejando se destaca ante otros, ¿no? Claro, no, los ejemplos que hizo los que estudié más y los que más estudiados a nivel de Chile, sí, el loco implicaba muchos millones de dólares en exportación, pero el ejemplo nuestro de la almeja es irrisorio si se quisiera llamar, son menos de 10 de 3, 4, 5 toneladas por temporada de pesca. No, no es solo referido al valor económico, sino al valor de pertenencia, al valor social intrínseco relacionado con su capital social, con su sentido de pertenencia, con su historia y con sus tradiciones. No necesariamente hace relación con un valor económico alto. ¿Tenés alguna otra pregunta, Yamandú? No. Es decir, muchas, pero bueno. Pero bueno, seleccionaste. Pero no para aquí. No, pero yo respondo las que sean, no me dejes así igual. Alguna más que sea de feos o mentirosos, bueno, podemos debatir. No, Leticia, no sé si tenías ahí alguna más. No, yo por acá no tengo más preguntas. Estaba mirando ahora el chat. Mucha gente agradeciendo y saludando a Omar. Muchos mensajes y saludos y felicitaciones y en fin. Yo no sé ver el chat, yo estoy veterano para estas cosas. Lo tenés abajo, Omar. Fíjate abajo donde dice chatear, que vas a ver un globito abajo. Un globito, en este momento aparece un 3 y empiezan a aparecer muchísimas gracias, realmente un placer escucharlo. ¿Pudiste entrar ahí? No, dejémoslo ahí. Está. Bueno, ahí... Tengo arriba que dice compartiendo pantalla. No, abajo, Omar, abajo, dice participantes, después tenés chatear, aparece la palabra chatear con un globito. Déjame ver. Bueno, no importa. Bueno, los saludo a todos. Ah, no lo veo, Omar, porque está compartiendo pantalla, por eso no lo ve.
claro. Exactamente, viste que Estás tanto. compartiendo pantalla. Entonces, bueno, pero Nada, les mando un abrazo a todos. ahí está, ahí tenés un montón de saludos. Bueno, y entonces nosotros le queríamos agradecer al doctor Omar de Feo por la excelente conferencia y a todos los Gracias. participantes. Este, y bueno, y varios han preguntado por el chat si la presentación iba a estar disponible. Entonces, bueno, antes de comenzar le preguntamos al doctor De Feo si podíamos grabar su presentación. Él nos dio el ok, así que esta presentación fue grabada y la idea es colgarla de la página web de Sinsitema, ¿sí? Que no me la acuerdo de memoria, Chano, pero es sinsitema.com. Sí, entonces vamos a ver si la semana que viene la podemos colgar, ¿sí? Y bueno, nos Y si me despedimos. llevan preso, vos contratás un abogado. Bueno, ¿para qué yerba te gusta, Omar? ¿Vos no tomás No, mate? café. Café. Bueno, le llevaremos el café a Omar, entonces. Bueno, muchas gracias, fue un placer, un honor y espero que haya quedado algún mensaje claro. Excelente. Nos despedimos por aquí entonces. Gracias nuevamente. A ti, por favor. Chau, chau. Chao, chao. Chao, Omar, gracias.